6 cosas que debes saber sobre la ley de atracción. Michael Bernard Beckwith. Somos seres vibracionales, no somos solo de carne y hueso. Si pones algo bajo un microscopio intenso, finalmente podrás ver que todo es vibración. Y como ahora nos dicen los científicos, hay información ahí. Pero no es sólido, siempre está en movimiento. Entonces somos seres vibracionales. Y cuando elevamos nuestra vibración a lo que queremos experimentar, sucede primero en un nivel vibratorio, y luego aparece y se manifiesta en nuestra vida. Entonces, las personas que se aferran al rencor, la animosidad, están disminuyendo su vibración. Otra forma de decirlo es que no puedes tener lo que no estás dispuesto a convertir vibracionalmente. Si lo consigues, lo perderás. ¿Ves? Es por eso que las personas que ganan la lotería lo pierden todo, o finalmente conseguirán a la persona con la que creen que quieren estar. No pueden mantener la relación, o obtendrán un mínimo de éxito, pero no pueden aferrarse a ella, porque por dentro no estaban alineados vibratoriamente. Realmente no se habían convertido en eso. Entonces puedes manipular y obtener cosas temporalmente, pero para tenerlo por completo, tienes que elevar tu vibración y convertirte en eso, en la vibración. Realmente no estás atrayendo cosas hacia ti, realmente estás irradiando. Realmente es una radiación. Podría llorar ahora mismo. Es como si me convirtiera en la frecuencia vibratoria del amor, la armonía, la paz, y lo estoy irradiando. Se manifestará en mi vida. Esa es la clave. Esa es la palabra. No lo estás atrayendo, tienes que serlo e irradiarlo. Y luego viene. Se siente atraído hacia ti y tú hacia él. Así es, tienes que gustarte a ti mismo cuando estás solo. Tienes que gustarte a ti mismo cuando estás por ti mismo. Tienes que mirar esos pensamientos, los bellos, los locos. Tienes que abrazarte a ti mismo. Tienes que perdonarte a ti. Tienes que amarte. Y cuando puedas enamorarte de ti y gustarte cuando estás solo, podrás estar con otros. Pero si no te gusta cuando estás solo, entonces estás tirando de los demás para que te hagan feliz. ¿Es posible la visión de la vida cuando estás en el fondo? No solo es posible, sino que probablemente sea el mejor momento para hacerlo. Cuando las circunstancias y las situaciones nos presionan, la única manera de superarlas es ir hacia adentro. Empezar a hacer preguntas muy poderosas con la conciencia de que esta presencia universal y su ley responderán a cualquier pregunta que hagas. Así que si estás en una situación que te presiona y te preguntas, ¿qué está tratando de emerger en mi vida? ¿Cuál es mi don para compartir? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí en el planeta? No solo cómo puedo pagar mi alquiler y no solo cómo puedo detener el dolor. Si te haces preguntas empoderadoras, el universo responderá a estas preguntas en un lenguaje y de una manera que puedas entender. Habrá indicaciones internas, habrá golpes intuitivos, empujones, señales, símbolos, sueños. Vendrá en el lenguaje del individuo, del alma y del corazón. La dificultad es que cuando la gente se encuentra en situaciones difíciles, se hace preguntas que le restan poder. Dicen, ¿qué es lo que está mal? ¿A quién hay que culpar? ¿Por qué yo? Esas son las preguntas que restan poder. Así que el universo responderá a esas también. Tirará de la base de datos de la experiencia humana y dirá, naciste en el lado equivocado de las vías, o naciste en el lado correcto de las vías, o sucede esto o aquello. Te dará un montón de excusas, pero si haces una pregunta que te empodere, obtendrás una respuesta que te permitirá elevarte por encima de la sociedad. Así que todo es cuestión de la pregunta, la sinceridad de la pregunta, y luego la capacidad y la voluntad de escuchar realmente, de estar realmente disponible. Ahí es donde está el juego. Y eso está disponible para todos los seres humanos, ya sea que un individuo esté encarcelado, que esté encarcelado por las circunstancias, encarcelado en su propia mente sobre un evento que sucedió en su pasado, no importa. Una vez que preguntes con sinceridad, el universo te responderá. Así es como funciona. Se trata de hacer la pregunta, pero también vuelve a entender que la presencia de Dios nunca se ha equivocado. No hace repeticiones y no se repite. Por lo tanto, cada uno de nosotros es una expresión única del infinito. La forma en que el infinito consigue expresar su naturaleza infinita es a través de su singularidad. Por lo tanto, tengo el mandato de descubrirme a mí mismo, averiguar quién soy, cuál es mi propósito y expresarlo. Y esa idea dentro de nosotros es infinita y siempre se está desarrollando. Así que no es un uno y hecho, no es he llegado, es siempre estoy en un viaje de desarrollo. Creces donde estás plantado y entonces te preguntas,
¿Qué está tratando de emerger? ¿Qué está tratando de desarrollarse? Y empiezas a tener pistas. Empiezas a dar pasos de bebé, caminando en esa dirección. Y a medida que das pasos de bebé, la inercia se convierte en impulso. Y entonces las posibilidades empiezan a revelarse. El potencial empieza a activarse y te encuentras a ti mismo cuando miras atrás. Vaya, he cambiado, soy diferente. ¿Cuándo ocurrió esto? Tienes que estar alineado con ello. Tienes que tener un nivel de práctica. Tienes que abandonar la resistencia a la circunstancia. En otras palabras, no estás discutiendo y resistiendo con las circunstancias. Sé que esta persona dijo, recé, lo hice, Dios no me ha respondido todavía. Este es el trato, Dios siempre está respondiendo, pero ¿estamos recibiendo? ¿Estamos escuchando? ¿Estamos disponibles? Así que la oración, la meditación, la visión de la vida, nos sintoniza para alinearnos con esa vibración. Así que realmente podemos escucharla, podemos sentirla y movernos en esa dirección. Muchas personas, si sus oraciones fueran respondidas, no podrían recibirlo. No están preparados vibracionalmente. La conciencia de víctima es donde vive mucha gente. Alguien me lo hizo. La razón por la que yo no soy feliz es porque mi exnovio, mi jefe, alguien hizo algo. El mundo no es justo, me lo hacen a mí. La razón por la que no soy feliz es culpa de alguien más. Dios me lo hizo, el diablo me lo hizo, mi signo astrológico me lo hizo, los números me lo hicieron. Mi madre, mi karma, sí. Bien, esa es la etapa de la víctima. Cada víctima tiene una historia de víctima. Si le preguntas a una víctima qué pasa, te dará una lista de quejas sobre lo que está mal y quién lo hizo. Fannie Lou Hamer dijo una vez, me harté de estar enferma y cansada. Cuando te cansas de estar enfermo y cansado, algo sucede. Y empiezas a abrirte a la posibilidad de que tal vez haces tu propio camino. Tal vez hay algo más de lo que se ve a simple vista. Vas a necesitar algo que no está adentro de tu pequeña mente y tu pequeña percepción. Y ahí es donde entra la oración. Ahí es donde entra la meditación. Ahí es donde entra la visión de la vida. Así que si dices, ayuda, estoy abierto, estoy disponible para algo nuevo, ahora estás en camino. Sí, la ayuda es una oración. La ayuda es una oración porque cuando uso la palabra ayuda digo, hola, presencia eterna y amorosa. Eso es lo que la ayuda significa para mí. Hola, presencia eterna y amorosa. Vaya, esa es buena. En su día, cuando el árbol Bodhi existía, entré y un libro se cayó al suelo, del estante, y era exactamente lo que necesitaba leer en ese momento. Y así aprendí sobre la manifestación. Aprendí sobre la segunda etapa, que es cómo manifestar, que es establecer la intención, empezar a ver visualmente el tipo de vida que quiero vivir. Empezar a tener conversaciones sobre ese tipo de vida. Yo le digo a la gente que hay que hablar de eso más que de los problemas, porque al final del día, si te quejas más de lo que hablas de tu visión, entonces estás en inercia. Así que este es un cambio que tiene lugar donde realmente estás hablando de las posibilidades, más de lo que estás hablando de tus problemas. No niegas los problemas. A la gente le han pasado cosas malas. No niegas que esas cosas hayan sucedido, pero es la energía que le das. Eso es un hecho definitivamente cierto. Si empiezas a hablar de alguien o estás metido en una conversación en la que estás chismorreando, en poco tiempo estás cayendo en una espiral. La energía va hacia esas frecuencias más bajas. La duda, la preocupación, el miedo. Ahora estás en ese sedimento, estás en esa dinámica. Pero si empiezas a hablar de posibilidades, aunque no sepamos cómo llegar a ellas, entonces tu energía empieza a subir. Y si haces una pregunta de qué pasaría si, y si todas mis necesidades estuvieran satisfechas, ¿qué estaría haciendo en mi vida? ¿Y si todo funcionara realmente para mi bien? ¿Y si todas las cosas malas que han sucedido en mi vida me están llevando a activar algún gran potencial en mi experiencia? ¿Y si Dios está realmente de mi lado?
Si te haces una pregunta de qué pasa y empiezas a notar pequeños milagros en tu vida, las cosas empiezan a manifestarse y no sabes cómo han llegado hasta ahí. La principal noche oscura del alma es cuando estás perdiendo tu identificación con tu identidad interior, pero aún no tienes una identificación con la que estás emergiendo. Estás en la oscuridad. ¿Pero eso es bueno? No lo sabes. Sabías que esto es lo que solías ser, pero ya no eres eso. Pero en quien te estás convirtiendo tampoco eres eso. Así que es oscuro. Y a veces es insoportable. A veces es mucho miedo, mucha desconexión. Y le digo a la gente que cuando estén pasando por eso se hagan esta pregunta. Que se pregunten si esa experiencia durará para siempre. ¿Qué cualidad tendría que surgir para que yo tuviera tranquilidad? Así que si te haces esa pregunta, si esta experiencia en particular fuera a durar para siempre, ¿necesitaría algo de fuerza o necesitaría algo de paz? Necesitaría un poco más. Nombrar la cualidad que sea. Y lo que ocurre es que cuando tu atención empieza a centrarse en esa cualidad, en lugar de resistirse a la noche oscura, entonces el proceso se acelera y tu identificación. Te mueves a través de ella más rápido. Te mueves a través de ella mucho más rápido. El dolor empuja hasta que la visión tira. Así que la vida es progresiva y te empuja, hasta que te tira una visión mayor. Así hasta que tienes una visión que puedes articular. Ok, así que el dolor te empuja. Es duro, sé que es duro. Pero trata de forzarte a tener una visión que sea más grande que el dolor. Y eso es un principio. El potencial siempre es mayor que el problema. Tu potencial es infinito y siempre es más grande que cualquier problema por el que estés pasando. Empiezas a tener una visión sobre la posibilidad. Empiezas a sentirte atraído por ella. Y luego, una vez que lo aceptas con sinceridad, tu vida comienza a cambiar. Te dirás, está bien, cuando me despierte esta mañana voy a caminar en la dirección de mi propósito. Voy a caminar en la dirección de mi visión. Voy a caminar en la dirección de esa posibilidad y el potencial, en lugar de permitirme ir en contra de mi visión. Ahora, no significa que no vas a tener desafíos. No estamos rezando para una vida libre de desafíos. Estamos rezando para que los desafíos que vienen activen el potencial latente que existe dentro de nosotros. Para terminar el video me gustaría concluir con esto. 1. Entender que el dolor empuja hasta que la visión tira. 2. Hacer preguntas del tipo ¿qué pasaría si? 3. Empezar a ver y visualizar el tipo de vida que quieres vivir. 4. Comienza a hablar de ello. 5. Comienza a escribir. 6. Comienza a soñar con ello. Y luego lo que enseño de que hables de ello no... significa que hables con todo el mundo, porque no todo el mundo es de fiar. Eso es así. Habla con amigos seleccionados. Tú le hablas de hecho no solo a esos amigos seleccionados, al mismo tiempo le hablas a la visión. Le estás hablando a la misma posibilidad donde se crean todas las cosas. Debes hablar desde el amor. Debes hablar desde la paz. Y recuerda hablar siempre desde la prosperidad. Es decir, que debes verla donde sea que vayas. Debes ver abundancia en el césped. Dile a la abundancia. Abundancia, te veo en cada grano de arena. Te veo donde sea. Tú le hablas y luego, después de un tiempo, estás hablando de eso, de abundancia. ¿Por qué con solo entrar en una habitación, algunas personas iluminan el ambiente con su presencia? ¿Por qué cuando ciertas personas hablan, sus oyentes se quedan hechizados, mientras que alguien que habla sobre el mismo tema se encuentra con bostezos? Lo que estoy describiendo son aquellos individuos cuyo magnetismo es tan potente que sin esfuerzo logran un impacto dinámico. Ninguna forma de redes sociales, marketing o currículum revela más sobre nosotros que la frecuencia vibratoria que irradia nuestro ser. ¿Sabías que tienes un campo magnético que atrae a las personas, experiencias y cosas
que reflejan el equivalente vibratorio de tus pensamientos, percepciones, opiniones y creencias. En resumen, tu estado general de conciencia. La conciencia determina la mayor parte de lo que se desarrolla en nuestra vida. La forma en que interpretamos, integramos y respondemos a ese proceso evolutivo determina el resto. Todos somos consciente o inconscientemente evolucionistas, constantemente co-creando, regenerando, transformándonos y emergiendo a través de la aplicación de las leyes que gobiernan el universo. Antes de describir la progresión evolutiva de la ley de la atracción, hagamos una pausa para considerar la vibración en sí. La vibración es el movimiento de la energía. La ciencia moderna revela que nuestro universo está formado por vibraciones electrónicas, corrientes cósmicas de energía inteligente e invisible. Para entender esto en el nivel del fregadero de la cocina de la vida cotidiana, en los años 60 se convirtió en un lugar muy común describir cómo nos sentíamos o no con otra persona. ¿Cómo se toma esa determinación? Cuando conocemos a alguien se produce un intercambio energético. Recibimos una corriente energética de ellos y les enviamos una. La forma en que se interpreta la mezcla vibratoria de nuestras energías individuales determina la química que sentimos que compartimos o no con otra persona o un grupo de personas, seamos conscientes de ello o no. El magnetismo espiritual, dice Paramahansa Yogananda, es el poder del alma para atraer o crear lo que necesita para la felicidad y el bienestar general. Él está describiendo nuestra capacidad inherente del alma para operar conscientemente la ley de la atracción y atraer a nuestro campo magnético lo que sea necesario para apoyar nuestras estructuras fundamentales de vida. A medida que crecemos, desarrollamos y expandimos nuestra conciencia con una conciencia y gratitud de todas las necesidades satisfechas. Para acelerar su frecuencia magnética y manifestar su visión de la vida, debe ingresar al laboratorio de su propia mente y alma y evolucionar a través de 3 dominios. 1. Descubrir, activar, expresar y promover sus dones, talentos y habilidades que lo sintonizan con la ley de la acción del derecho divino. 2. Avanzar hacia una comprensión espiritual más profunda y la práctica de trabajar con las leyes que gobiernan el universo a través de la oración afirmativa, la visión de la vida y la visualización, que lo sintonizan con la ley de la atracción. 3. Practicando las meditaciones y la entrega a tal profundidad que ya no necesitas atraer nada, porque vives en alineación con la ley del resplandor que automáticamente proporciona todo lo que se requiere para sostenerte y hacerte florecer. Vivir en el primer dominio proporciona una entrada al entendimiento de que has venido al planeta con un propósito, que eres un apropósito, que está dotado de tremendas capacidades, poderes y cualidades. Vivir en el segundo dominio proporciona evidencia fáctica de que, de hecho, puedes participar conscientemente en la co-creación de tu vida, en sintonía con la ley de la atracción. El tercer dominio, vivir en sintonía con la ley del resplandor, provoca el surgimiento de su yo esencial, es decir, vive de adentro hacia afuera. El biólogo Rupert Sheldrake dijo que un pensamiento que se tiene en mente se manifiesta cuando las condiciones son las adecuadas. Ahora no está sugiriendo que esperemos pasivamente a que las condiciones adecuadas aparezcan finalmente, por arte de magia. Depende de nosotros participar activamente, contribuir conscientemente al proceso de co-crear las condiciones adecuadas para que nuestra visión interior se manifieste externamente. Hacemos esto cultivando primero una intención de educarnos sobre las leyes universales que gobiernan el planeta, cómo funcionan y cómo podemos aplicarlas conscientemente a los diversos aspectos de nuestra vida. A continuación, comenzamos a experimentar con estas leyes en el laboratorio de nuestra conciencia, no de una manera muy seria, sino con una mentalidad divertida y confiada de asombro y aprecio. Entonces descubrimos que vivimos en un reino de posibilidades infinitas, que hemos sido completamente equipados para vivir nuestro máximo potencial, irradiamos compasión, amor incondicional, paz, alegría. Comenzamos a darnos cuenta conscientemente de nuestra unidad con la fuente, nuestra interconexión con toda la vida. Ya no consideramos nuestra vida como un problema a resolver, sino como un misterio a vivir y celebrar. Nos damos cuenta de que somos seres espirituales, que tenemos una encarnación humana, en la que somos el escritor, actor, productor y director del papel que desempeñamos en el escenario de la vida. Vivir en armonía con las leyes que gobiernan el universo cumple el mandato de tu llamado del alma.
palabras, sino con pruebas. Existe un impulso interno dentro del ser humano que comúnmente se interpreta como el motor que impulsa el éxito personal, que gana credenciales y elogios que dan como resultado adquisiciones magníficas. El más externo del que nunca hay suficiente para satisfacer. Porque incluso cuando hemos conseguido alcanzar muchos o la mayoría de nuestros objetivos externos, sigue existiendo la conciencia de un algo ilusorio, un vacío que aún no se ha llenado. La pregunta seria, ¿es válida esta conciencia? ¿Hay algo entretejido en el tejido fundamental de nuestro ser que nos impulsa a buscar la plenitud más allá de las ofertas del mundo exterior? El Dr. Andrew Newberg ofrece pruebas afirmativas en su libro sobre la ciencia del cerebro y la biología de las creencias, Why God Won't Go Away. A medida que Jean y yo examinamos montañas de datos sobre la experiencia religiosa, los rituales y la ciencia del cerebro, se fueron uniendo piezas importantes del rompecabezas y surgieron patrones significativos. Poco a poco dimos forma a una hipótesis que sugiere que la experiencia espiritual, en su propia raíz, está íntimamente entrelazada con la biología humana. Esa biología, de alguna manera, obliga al impulso espiritual. Según las tradiciones espirituales antiguas y contemporáneas, existe un pasaje hacia una conciencia ampliada de nuestra verdadera naturaleza, ese aspecto de nosotros mismos al que se puede acceder cuando se acallan nuestras preocupaciones de la mente consciente. Al entrar por este pasillo, levantamos el velo que oculta el paraíso interior en el que realmente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. El gran filósofo de la India, Sri Aurobindo, lo describe acertadamente de esta manera. El pleno deleite del ser es intrínseco, autoexistente, automático. No puede depender de cosas externas a él. En el conocimiento espiritual del ser, el primer paso es el descubrimiento del alma, la entidad secreta, el elemento divino dentro de nosotros. De esta sabiduría podemos concluir que no existe una relación permanente o última de nada fuera de nuestro yo esencial, nuestra alma yo. Esto nos deja poco margen de maniobra para posponer la búsqueda de prácticas espirituales mediante las cuales podamos desarrollar una conciencia ampliada de nuestra sintonía con la causa primera, que algunos llaman Dios, Brahma, Espíritu o sin nombre alguno. Jill Bolte Taylor, una neuroanatomista de 37 años formada en Harvard, sufrió una apoplejía masiva cuando un vaso sanguíneo explotó en el lado izquierdo de su cerebro, que es racional y orientado al tiempo. En un lapso de 4 horas perdió la capacidad de caminar, hablar, leer o escribir. Sus conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro le permitieron reconocer que estaba sufriendo un ictus y buscar ayuda inmediata. Al principio de su periodo de recuperación, que duró 8 años, su conciencia se desplazó al cerebro derecho, donde experimentó un estado de nirvana, lo que ella describió como una conciencia ampliada de que era uno con el universo. Andrew Newberg explica esta conciencia ampliada, varias estructuras cerebrales clave y la forma en que se canaliza la información a lo largo de las vías neuronales nos llevan a plantear la hipótesis de que el cerebro posee un mecanismo neurológico para la autotrascendencia. En la medida en que activamos esta capacidad innata de autotrascendencia, cultivamos una conciencia ampliada del ser. A medida que progresamos en la autotrascendencia, la sensación de separación o implicación con la mente personal se expande hacia una conciencia de la emanación única que cada uno de nosotros es como expresión individualizada de la mente única que está en todas partes en su plenitud. Lo que sucede cósmicamente comienza a suceder a través de nosotros localmente. En tal estado de conciencia, la plenitud, la belleza, la paz, la alegría, la dicha, la compasión. Estas cualidades trascienden pero eminentes del ser se activan dentro de nosotros. Es un proceso de despertar a nuestra verdadera naturaleza, que nos sitúa en armonía con el orden fundamental de la existencia. El maestro zen moderno Huang Po describe el estado último del ser que él llama mente única de esta manera. Todos los budas y todos los seres sensibles no son más que una mente.
al lado de la cual nada existe. Solo despiertan a la mente única. Esta mente única es la propia fuerza vital que anima y sostiene la existencia, que es el impulso evolutivo dentro del universo y de cada individuo. La mente personal, predominantemente el lado izquierdo del cerebro, quiere averiguar cómo sucede todo esto. El cómo es una táctica dilatoria del ego para que nuestro sentido de ser un yo separado no se disuelva en el acto. La autotrascendencia es nuestro derecho de nacimiento. Todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros, anunciándose a través del impulso interior de crecer, desarrollarse y desplegarse, como cultivamos una conciencia ampliada del ser. En primer lugar, mediante un cambio de identidad que reconozca nuestra sintonía con la mente única. A continuación, aumentamos la confianza en nuestra capacidad para convertirnos en un ser plenamente iluminado. Como un ser iluminado, vivimos desde un estado de conciencia cósmica, un conocimiento consciente de nuestra unidad con toda la vida. Cuando consideramos los estudios científicos actuales del cerebro en relación con el campo de la conciencia cuántica, las posibilidades evolutivas para el individuo y nuestra familia global son ilimitadas. Un estado genuino de conciencia cósmica que se exprese a través de un individuo o toda una nación es distinguible como conocimiento científico de la vida, vida vivida en sintonía con las leyes cósmicas. Vivir desde ese estado de conciencia tiene el potencial de gobernar nuestro mundo mediante una supersabiduría que da lugar a la cooperación en lugar de la competencia, a la unidad en lugar de la división, a la unicidad en lugar de la separación.